por respeto a todos ustedes, vamos a dar inicio a la capacitación. Recordemos que todos los martes tenemos un compromiso con nuestras IPS, con nuestros usuarios en formación al talento humano en todos los eventos relacionados con atención a la ruta materno-perinatal. Es un espacio muy pequeño, es una horita que tenemos, 40 minutos, ¿cierto? Para poder socializar estos eventos. El día de hoy hicimos un ajuste, la gente Claudia y Matt hicimos un ajuste viendo la prioridad de los eventos que se han venido presentando y vamos a tocar el programa, la ruta de atención para los eventos de VIH-Sida. Por favor, agradezco, me confirma si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, señora. Sí, señora. Ok, muchísimas gracias. Para los que no me conocen, no me recuerdan, mi nombre es Celia Sánchez, profesional de gestión de riesgo para la provincia de Río Meta, para los municipios de Puerto López, Cabullaro y Puerto Gaitán. Entonces, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. ¿Sí? Entonces, nuestro programa de VIH-Sida de la Gerencia de Prestación de Servicios de Nueva EPS es la jefatura de alto impacto. ¿Sí? ¿Qué es el programa de VIH y cuál es el objetivo de este programa? ¿Cierto? Entonces, nuestro objetivo y el día de hoy acá, ¿cierto? Es identificar nuestros usuarios, nuestros pacientes con diagnóstico confirmado de VIH, con el objetivo de brindar una atención integral en los diferentes servicios con adecuada calidad, oportunidad y continuidad, de tal forma que se le facilite la adherencia al tratamiento a nuestros usuarios, los usuarios de Nueva EPS. Estas son las generalidades muy cortas en cuanto al VIH. Recordemos que el VIH es un virus, un organismo que se reproduce invadiendo las células del cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de inmunodeficiencia es porque causa un debilitamiento del sistema, ¿cierto?, de defensas del cuerpo. Y cuando hablamos de humana, ¿cierto?, quiere decir que afecta únicamente a los seres humanos. ¿Sí? En la fase más avanzada de la infección por VIH, ¿cierto?, que nosotros ya conocemos, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Estos son los mecanismos de transmisión, ¿sí? Encontramos estos mecanismos mediante relaciones sexuales con una persona infectada, mediante una inyección de sangre contaminada, ¿cierto?, por transmisión de una madre infectada a su hijo, transmisión vertical, o por algún tipo de transfusión de sangre, traspaso de órganos o de tejidos infectados. Recuerden que la OMS nos hace saber, mediante sus estudios a nivel mundial, que el hecho de tener una relación sexual sin protección en la vida, ¿cierto?, nos genera un alto índice, ¿cierto?, de poder habernos contagiado de alguna infección de transmisión sexual, dentro de esas el virus del VIH. Como conocen ustedes, el Instituto Nacional de Salud nos ofrece un protocolo de vigilancia. Está publicado la versión 7, fecha del 23 de marzo de 2022, y con el código 850 se hace la notificación. ¿Qué nos dice el protocolo de vigilancia del Instituto Nacional de Salud? Que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, es un retrovirus del género lentivirus, considerado por su lento proceso para replicarse, ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas, ocasionando la presencia de infecciones de algunos tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente. ¿Sí? Esa es la generalidad para qué es el VIH, que nos relaciona al Instituto Nacional de Salud. Cuando hablamos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto?, durante este periodo pueden aparecer o reaparecer algunas anormalidades neurológicas en los pacientes, que se pueden describir como pérdida de la memoria anterógrada, con incapacidad para realizar tareas simples, pueden verse afectados el estado de ánimo, la personalidad, más a menudo ocurre un cambio hacia la depresión, apatía, y puede tener conductas maníacas o agitación. Es posible que dentro de esas enfermedades, anormalidades neurológicas, se observen algunas neuropatías, como el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis múltiple y otras cuantas enfermedades más.
Dependiendo de ese compromiso que tenga el sistema inmune, el sistema inmunitario de la persona, ¿cierto?, que está infectada durante ese periodo, y obviamente determinado en parte obviamente por el tratamiento antirretroviral, se pueden presentar algunas otras infecciones oportunistas, pues menores, o sea, no tan, como la hablamos ahorita, las neurológicas, poco menores, pero pueden ocasionar obviamente algunas molestias al paciente y puede aparecer obviamente por la inmunodeficiencia, que está la varicela zóster, el papiloma virus, el molusco contagioso, la foliculitis bacteriana y la dermatofitosis, que es lo que más comúnmente se presenta, empiezan a presentar nuestros usuarios cuando aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si ustedes recuerdan, aquí les traje a colación el protocolo del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Recordándonos cuál es el agente etiológico, que ya lo mencionamos, que ataca el sistema inmunitario y debilita el sistema de defensa, ocasionando presencia de infecciones y algunos tipos de cáncer. El modo de transmisión, ya lo hablamos, recuerden que es sexual, la materno-infantil o de la transmisión vertical por vía sanguínea o percutánea, ¿cierto? Ya hablamos de esas para no entrar en el periodo de incubación. Es muy importante, dice que desde el momento de la infección hasta la aparición de anticuerpos detectables puede transcurrir entre 1 y 9 meses, con una media de 2 a 3. La duración de este periodo estará relacionada con la cantidad de partículas virales que ingresaron al organismo al momento de la infección y el estado inmunológico previo y la edad del paciente. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Una persona infectada con VIH puede transmitir el virus en cualquier momento, ¿cierto?, del curso de su infección, existiendo la probabilidad de esta transmisión sea proporcional a la carga viral o a la cantidad de partículas virales circulantes en ese momento, ¿cierto?, y la cantidad de líquido desinfectante que ingresa al cuerpo de la persona sana. ¿Sí? O sea, es relativo, por eso nos habla de acuerdo de la edad del paciente, del estado inmunológico de la persona, pues así obviamente va a ocurrir ese periodo de transmisibilidad. Dice que los momentos de mayor transmisibilidad, teniendo en cuenta el aumento en la carga viral, incluye el periodo de seroconversión desde la replicación del virus, ¿cierto?, que es muy alta, y cuando la persona no ha sido diagnosticada o en ausencia de algún tratamiento antirretroviral. La susceptibilidad, pues obviamente cualquier persona que se exponga al virus, ya sea por contacto sexual, por fluidos corporales o por transmisión vertical madre e hijo, ¿cierto?, sin las medidas de protección pueden adquirir esta enfermedad. Dice que existen poblaciones con una mayor vulnerabilidad, como son los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, las mujeres transgénero, la población privada de la libertad, los habitantes de calle, las personas que siguen de drogas, entre otras. Pero recuerden que también hay muchos estudios que ya tenemos claridad, que lo que les mencioné inicialmente, el solo hecho de haber tenido una relación sexual sin protección, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de habernos infectado con una de las infecciones de transmisión sexual y dentro de esas el VIH. ¿El reservorio quién es? Pues los seres humanos. Estas son las definiciones operativas de caso, ¿sí?, que nos da el Instituto Nacional de Salud. Está el caso confirmado de VIH, que tiene unos criterios de confirmación por laboratorio. Recuerden que hay unos algoritmos o protocolos a seguir de acuerdo a las guías de práctica clínica para el manejo de estos eventos de acuerdo a que si es a partir de los 18 meses de edad, ¿cierto?, el caso confirmado en gestantes, y cuando es menores de 18 meses, ¿sí? O sea, cuando son mayores de 18 meses, menores de 18 meses, o cuando está el caso confirmado en gestantes. Entonces, pues aquí ya entramos el protocolo, yo se los puedo compartir, entramos a definir, ¿cierto?, en los menores de 18 meses con alto riesgo para la transmisión materno-fetal, que se debe solicitar la carga viral o ADN en las primeras 72 horas. Si es detectable o positiva, realizar inmediatamente segunda carga viral. Y ahorita vamos a mirar mejor el algoritmo para que nos quede un poquito más detallado y quede más fijo, digamos, para poder comprender esta información. Está el caso confirmado por SIDA, ¿cierto? El caso confirmado de muerte por SIDA y pues los ajustes de un caso que se puede despertar cuando mediante pruebas de laboratorio se concluye
que no cumple con la definición de caso, ¿sí? Entonces, o por algún error de digitación que hubo. La periodicidad del reporte de esta notificación es semanal. Y aquí está el algoritmo de diagnóstico, ¿cierto? Para los mayores de 18 meses, ¿cierto? Con sospecha de infección por VIH. Si ustedes ven acá, la primera prueba, ¿cierto? Es la prueba rápida de tercera o de cuarta generación, ¿cierto? O prueba molecular en el punto de atención. Estas pruebas pueden ser realizadas en laboratorio clínico, en el punto de atención o por, obviamente con previa asesoría. Si el resultado es reactivo, ¿cierto? Se debe hacer una segunda prueba rápida diferente a la primera prueba o de inmunoensayo ELISA o que, realizada o respaldada por un laboratorio clínico habilitado en ambientes extramurales o comunitarios o prueba molecular en el punto de atención. ¿Qué quiere decir? O sea, yo hago una primera prueba y esa prueba me sale positiva, ¿cierto? Hago una segunda prueba, ¿cierto? Pero esa segunda prueba es diferente, o sea, es una toma diferente a esa inicial que se hizo, ¿sí? Si el resultado es no es reactivo, ¿cierto? Pues se hace la interpretación del diagnóstico negativo y se brinda información. Cuando esta segunda prueba, ¿cierto? Es reactiva, dicen acá el resultado es reactivo, ¿cierto? La interpretación del diagnóstico es positivo para VIH y se debe brindar información y remitir a atención integral en VIH, que ese es nuestro motivo de hoy de socialización de nuestro proceso. Si el resultado es no reactivo, ¿cierto? Pues se hace un diagnóstico, ¿cierto? Y un diagnóstico que no es concluyente. Esa tercera prueba, recuerden que ustedes en sus IPS primarias hacen una prueba inicial, ¿cierto? De ELISA, hacen una segunda, ¿cierto? Prueba, sale también positiva, y requiere de una tercera prueba, ¿cierto? Para confirmar y para entrar al programa como lo estábamos mencionando. Esa tercera prueba o carga viral, ustedes nos la remiten a nosotros, ¿cierto? Se hace esa tercera prueba de carga viral, de prueba de ELISA o prueba rápida o prueba molecular en el punto de atención o el Western blot, ¿sí? Si este resultado de esa tercera prueba es positivo, ¿cierto? Se confirma el diagnóstico y se brinda información y atención integral en VIH y pues obviamente se le da el manejo que requiera el paciente. Si ese resultado de esa tercera prueba de carga viral indetectable, ¿cierto? Es no reactivo, prueba rápida no reactiva o Western blot negativo, se hace una interpretación de diagnóstico negativo para VIH y se brinda información. Entonces, recuerde que ustedes dentro de sus IPS primarias no pueden hacer un diagnóstico, pues a no ser que tengan, digamos, esta tercera, para poder hacer esta tercera prueba confirmatoria, no pueden hacer ustedes diagnóstico en las IPS primarias en los municipios hasta no tener la tercera prueba. ¿Cuál sería la ruta, que es la que vamos a mirar? Pues la ruta es informarnos inicialmente, el reporte de las dos pruebas iniciales, ¿cierto? Para poder hacer esta tercera prueba, confirmar el diagnóstico y ingresar a la ruta al usuario, ¿cierto? Si esa prueba llega de inmunoensayo, ¿cierto? O prueba rápida es débil, ¿cierto? Ese resultado de esa tercera prueba es débil, ¿cierto? Es indeterminado. Se debe obviamente dejar como indeterminado no concluyente para VIH y se debe repetir el algoritmo en un mes. Y igual de todas formas remitir a infectología o a un médico experto para seguimiento del paciente. Entonces recuerden que está después de la tercera prueba o es positivo o es negativo o el resultado es indeterminado. Si es positivo, entonces se confirma y se ingresa a la ruta de atención integral en VIH. Si es negativo, se da el diagnóstico negativo, se le da educación, pero si es indeterminado, o sea, no es concluyente para VIH, se debe repetir en un mes el algoritmo y se debe remitir a infectología o a médico experto en infectología, ¿sí? Esa es nuestra ruta para nuestros usuarios mayores de 18 meses. Cuando hablamos de gestantes, ¿sí? Ya hemos tenido eventos de nuestras gestantes, ¿sí? Entonces, igual, la gestante inicia su control prenatal, hace su primera prueba rápida o de tercera o de cuarta generación,
en el punto de atención, las pruebas pueden ser realizadas en laboratorio, ¿cierto? Si este resultado es positivo, se hace igualmente una segunda prueba rápida diferente a la prueba, ¿cierto? Que se hizo inicialmente. Si el resultado no es, o es negativo, perdón, se brinda información, se solicita la nueva prueba según la edad de la gestación, garantizando la tamización en cada trimestre. Si no se ha realizado durante el tercer trimestre, deberá realizarse durante el trabajo de parto, ¿sí? Eso es supremamente importante. Recuerden que, pues, en las IPS realizamos las pruebas todos los días nuestras gestantes, entonces recuerden, si esta primera prueba le dio, ¿sí?, resultado positivo, ¿cierto? Pero hace una segunda prueba y esa segunda prueba da un diagnóstico negativo, entonces debemos dar educación, continuar la paciente en el control y seguirle haciendo las tamizaciones necesarias que se requieren durante la atención del control prenatal y realizarse durante el trabajo de parto. Si ese resultado es positivo, ¿sí?, se hace un diagnóstico probablemente positivo. Entonces recuerden que ya tiene 2 pruebas que hicieron en la IPS primaria. Entonces se toma muestra para prueba de carga viral, ¿sí? Y se inicia profilaxis a nuestra gestante. Pero entonces esa tercera prueba de carga viral, ¿sí?, que es donde entramos ya a revisar esa tercera prueba, no la están haciendo ustedes nos remiten en la usuaria y nosotros hacemos la gestión. ¿Qué nos tienen que remitir? Pues el reporte del diagnóstico de las 2 pruebas que hicieron iniciales, ¿sí? Y para solicitar la tercera prueba. Mire que a nuestra gestante en la tercera prueba le hacemos carga viral de una vez. No podemos esperar y gastar tiempo, ¿cierto? Cuando ya hay 2 pruebas presuntivas, 2 pruebas iniciales positivas, entonces hacemos de una vez carga viral, ¿sí? Y nos dan la opción el algoritmo, si es detectable o si es indetectable. Si es detectable, se hace el diagnóstico de una vez positivo, se brinda información y se remite obviamente a la atención integral de VIH. Si el diagnóstico si el reporte de esa carga viral es indetectable, ¿sí?, se considera un diagnóstico no concluyente y se hace una cuarta prueba, ¿sí?, nuevamente diferente a las anteriores, ¿cierto? O inclusive se hace Western blot para descartar, ¿sí?, la infección por VIH. Puede esa cuarta prueba, ¿cierto?, ser negativa, indeterminada o positiva, ¿sí? Entonces, pero como es una gestante, por eso acá se nos alarga un poco más el proceso, porque no podemos quedarnos simplemente con que es indetectable, no, entonces no tienen, no. Hay que hacer este procedimiento y ya vamos a mirar acá cuál es el procedimiento en el caso de si es negativo, indeterminado o positivo. Si esa tercera prueba, recuerde que esto es sí, la tercera prueba es positiva, ¿cierto? Pero si esa tercera prueba no es esa tercera prueba que se hace, que es la carga viral, ¿cierto? También sea detectable, se hace diagnóstico, se inicia la profilaxis, y si es indetectable, pues obviamente se hace el diagnóstico negativo y se brinda información, garantizando la tamización en cada trimestre y la atención durante el trabajo de parto. Aquí ya vamos a mirar, ¿cierto? Más les traje aquí más grandecito para que revisemos cuando el resultado es negativo, indeterminado o positivo, ¿sí? Si es negativo, diagnóstico negativo, y se suspende la profilaxis que se le dio inicialmente, se le brinda información, se hace nueva prueba según la edad de gestación y se garantiza la tamización en cada trimestre, ¿sí? Si no se realizó durante el tercer trimestre, lo que volvemos, se realiza durante el trabajo de parto. Si es indeterminado, que es no concluyente, que es probablemente negativo, entonces se mantiene la profilaxis y se repite el algoritmo en un mes y se remite al infectólogo o al médico experto. Y si es positivo, pues obviamente se inicia la profilaxis y se brinda información y se remite a la atención integral en VIH de esta gestante, ¿sí? Entonces es un poquito más largo, mírenlo aquí, yo se los desglosé. Yo les vamos a compartir la presentación, igual también están en las guías de práctica clínica. Lo importante y que queremos que quede aquí claro para nosotros es que ustedes hacen esa primera y segunda prueba, ¿sí? Y con 2 pruebas ya positivas, ustedes remiten la paciente a quién,
pues a sus profesionales de gestión de riesgo de cada provincia, o en su defecto, si quieren directamente, se lo pueden compartir al correo de la jefe Claudia Dimati, ¿sí? Para que podamos ingresar esa paciente al programa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tienen que remitir? Historia clínica, el reporte de la prueba realizadas en la IPS primaria, ¿cierto? Y obviamente los datos de contacto, porque nosotros inmediatamente nos contactamos con la usuaria y empezamos el proceso para realización de esta tercera prueba, ¿sí? Y le hacemos el seguimiento, pues para que si llega a salir, obviamente, positivo, pues la paciente ingrese y se le haga la profilaxis, se le brinde, obviamente, la profilaxis adecuada para evitar una transmisión vertical. Este es el diagnóstico en menores de 18 meses. En menores de 18 meses, pues en recién nacidos de alto riesgo, si es detectable positivo, recuerden que pues lo ideal es que nuestras gestantes estén tamizadas con las pruebas en cada trimestre. Si desconocemos, como lo establece la guía práctica clínica, el reporte del VIH, tenemos que hacerlo previo o durante la atención del trabajo de parto para poder ver la posibilidad, ¿cierto?, de dar la atención adecuada a nuestro recién nacido. Lo ideal es que nuestros niños, estos niños no nazcan, si es producto de una madre que es positiva, no vaya a tener parto normal, sino sea una cesárea programada para evitar la transmisión vertical. Igual el niño sigue en seguimiento y la madre obviamente también. Esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que queremos recortarles del reporte la cuenta perdón, el diagnóstico de VIH hace parte del reporte de la cuenta de alto costo. Pues repito, se hacen 2 pruebas de ELISA o 2 pruebas rápidas positivas, ¿cierto? Carga viral por encima del límite de detectabilidad o este flow positivo. Entonces, si el soporte cargado no se evidencian las técnicas con el resultado obtenido de las pruebas, se glosará al paciente porque no se puede confirmar el diagnóstico. ¿Qué necesitamos de ustedes, señores IPS primarias, que nos aporten esta información de estas pruebas que hacen para poder nosotros cargar la información a esa cuenta de alto costo y pues evite obviamente esas glosas o incomodidades en que estamos a veces corriendo por los soportes? Dice que independientemente del año de diagnóstico se debe cumplir con los soportes de las pruebas. Alguien me decía, no, es que ese señor se diagnosticó por allá en el 2002, ¿quién sabe dónde está el reporte? Eso no se sabe nada. Sí se debe saber y debe tener el resultado, el reporte, o por ejemplo nuestras IPS juiciosas que tienen sus pacientes, tienen los exámenes, debe estar soportado en historia clínica, ¿sí? Y el mismo el paciente inclusive es más juicioso que nosotros mismos, ¿sí? Entonces, sí debemos tener esos soportes de esos exámenes y resultados, porque si no, obviamente, la cuenta alto costo, pues, se nos va a glosar. Nuestras gestantes, pues, es necesario realizar la carga viral, como yo les mencioné, o el Western blot para confirmar el diagnóstico. Si solo tiene pruebas de ELISA o pruebas rápidas, se glosará al paciente. Entonces, recuerden que a nuestras pacientes gestantes se les hace carga viral, ¿cierto? Y Western blot o Western blot positivo, y deben estar los soportes para que no nos vayan a glosar la cuenta nosotros, ya que hace parte de la cuenta alto costo. En menores de 18 meses también es necesario tener 2 cargas virales detectables. No las van a hacer ustedes, esto es de conocimiento, pero recuerden las 2 pruebas iniciales que ustedes deben hacer. Pero ese menor debe tener, cuando ustedes no lo remiten, nosotros nos encargamos de hacer esa tercera prueba, hacemos carga viral, ¿cierto? Que es necesario tener para hacer el diagnóstico al menos. Esta es nuestra población a tamizar, ¿cierto? Nuestra población clave, dice que es el conjunto de personas que debido a una serie de prácticas específicas y condicionantes estructurales presentan mayor riesgo de infección, que ya lo mencionamos, por el VIH, que son las personas en situación de prostitución, hombres que tienen sexo con hombres, personas que consumen sustancias psicoactivas, especialmente las personas que se inyectan, personas transgénero y personas privadas de la libertad. Se considera que esta es nuestra población clave, pero recuerden que hoy en día, ¿cierto? Como estamos, todos, ¿cierto? El hecho de tener una relación sexual sin protección en su vida
ya tiene el riesgo de haberse infectado de una infección de transmisión sexual y en el caso para VIH. Entonces, eso no es de que eso es solo de unas solas personas, lo que pasa es que digamos que esta población o estas personas tienen más riesgo, son consideradas de más riesgo, pero pues hoy en día en nuestra sociedad todos estamos en riesgo. ¿Qué riesgo sustancial? Entonces, es de haber presentado en los últimos 6 meses anteriores alguno de los siguientes criterios, como es antecedentes de una infección de transmisión sexual, historia de sexo transaccional, que es el acto mediante el cual un individuo accede a satisfacer demandas sexuales de una persona o grupo de personas a cambio de una remuneración monetaria o otra contraprestación. Tener relaciones sexuales sin condón con alguien cuyo estado de infección por el VIH sea desconocido o positivo. Si yo tengo relaciones sexuales con una persona que no sé, que desconozco, que no sé si tiene o no tiene, pues obviamente tengo el riesgo de infectarme del VIH. Esta es nuestra ruta de atención, nuestra ruta de ingreso. Aquí están las IPS primarias, ¿sí? Están ustedes. Está una EPS y está la IPS especializada, ¿sí? Entonces, recuerde que nuestra IPS primaria hace la tamización al usuario, toma la primera prueba rápida, ¿sí? Y obviamente si esa prueba da positiva, se toma una segunda prueba, aquí estamos repitiendo lo que vimos para que nos quede muy claro. Si esa prueba sale positiva, se hace un diagnóstico confirmado, pero entonces recuerden que remito para hacer una tercera prueba, ¿cierto? Aquí ya entramos nosotros, mire que aquí ya entra nueva EPS, ¿cierto? Aquí hablamos de presentar a trabajadora social de la regional de nueva EPS, en este caso, pues no trabajadora social, sino nosotros los profesionales de gestión del riesgo, nos presentan el usuario, nos envían los documentos y nosotros, los soportes de las pruebas realizadas, nosotros presentamos al paciente a la IPS especializada y se le asigna cita al paciente, ¿sí? A nivel nacional se gestiona, nosotros hacemos la solicitud, a nivel nacional gestiona y da inicio al ingreso al programa de atención y realizan la valoración inicial del paciente. Entonces recuerden, ¿sí? No se alarmen y con mucha confidencialidad en el caso, nos remite, ¿cierto? Esas 2 pruebas iniciales que hacen, se remite a la tercera prueba y nosotros hacemos esa tercera prueba, presentamos con esa tercera prueba, digamos, positiva, presentamos al paciente, ¿sí? Y se le asigna cita, obviamente se le asigna cita al programa y iniciamos la atención al programa de ese usuario. Aquí repetimos y repetimos y repetimos, ¿cierto? Pero la idea es que quede claro este proceso de ingreso, ¿cierto? ¿Qué hace una EPS? Pues obviamente lo que les mencioné, contactar al usuario, verificar el lugar de residencia, ofertar toda la red de servicios. Una vez el paciente acepta, ¿cierto? Lo presentamos al programa, le enviamos la solicitud a la IPS especializada, ¿cierto? Y se remiten los soportes recibidos de historia clínica y laboratorios enviados por ustedes en la IPS primaria. La IPS especializada, ¿qué hace? Valida sus soportes de diagnóstico, agenda cita de ingreso, realiza su consulta de ingreso, hace cambio de autorización en lo que requiere el paciente, continúa el manejo mensual en la corte y a nosotros nos envía los primeros 10 días de cada mes esta información de la novedad del usuario. Ya frente a las autorizaciones, pues ya directamente la IPS especializada se entiende con el área nacional para todas las autorizaciones que requiera el paciente, para obviamente que reciba su tratamiento integral. Recuerde que en estas IPS el tratamiento es integral, le realizan sus valoraciones con sus médicos profesionales expertos, infectólogos, psicólogos, o sea, todo el tratamiento antirretroviral, los seguimientos que requiere, pero el paciente sigue siendo de nosotros por cualquier causa que el paciente requiera atención en la IPS primaria, ¿cierto? Por causas diferentes. Pero pues es de conocimiento que ustedes, este paciente ya está allá y ese ya no puede venir acá, o sea, no, ¿sí? El paciente está en su manejo, en su atención integral, ¿sí? Él va a tener muy buena comunicación con su IPS especializada
pero igual va a requerir atención en algún momento por la IPS primaria. Esta es la misma ruta que ya les mencioné, aquí ya es que están unos dibujitos más bonitos, ¿cierto? Aquí está el gato nuevo, ¿cierto? Asiste la IPS primaria, hace las 2 pruebas, ¿cierto? Si es un caso, bueno, puede parecer un caso con diagnóstico previo, ¿cierto? Que en su defecto es un usuario de sesión, como ha habido sesión de usuarios de IPS, perdón, entonces ya vienen usuarios que ya están con diagnóstico, igual ustedes nos deben enviar el soporte de la historia clínica, las pruebas que les aporta el paciente, nos envían un correo a nosotros para poder nosotros verificar el diagnóstico del caso confirmado y poder remitir a nuestras IPS de atención integral. ¿Qué paquetes se les entrega, o sea, se les da al paciente? Está el paquete de tratamiento con antirretrovirales o paquete de tratamiento sin antirretrovirales. Todo menor de un hijo de madre VIH positiva, el paquete de la mamá cubre la entrega de las fórmulas lácteas al menor, ¿sí? Entonces eso ya tenemos unos eventos, entonces ya hemos sabido manejar el caso, por eso es importante que ustedes tengan conocimiento. En los casos donde la mamá sea VIH positiva, pero se encuentra en otra EPS, lo debemos presentar al programa con soporte de historia clínica, donde evidenciamos el diagnóstico y solicitar el paquete sin medicamentos. Hay una ficha por traslado de IPS que se debe manejar. Por ejemplo, el usuario viene de Tolima y llegó aquí al Meta a Cauyaro, ¿sí? Entonces es importante que nos notifiquen y nos informen todas las IPS o, por ejemplo, ustedes, el usuario se va de Cauyaro y se va ahora para Granada, ¿cierto? Entonces debemos informar para informarle a Granada que está el paciente para poderle continuarle brindando la atención que requiere el paciente. O en su defecto no solo de la zona del Meta, sino que se va para otro departamento. Entonces se va del Meta, por decir algo, para La Guajira. Entonces nos informan, ¿sí? A nosotros, para nosotros hacer la gestión, informar que va a llegar el paciente allá para que se le brinde la atención que requiere el paciente y no se quede sin su paquete de atención. Estas son las IPS especializadas. Vamos a remitirnos simplemente a la regional Centro Oriente. En este caso nosotros tenemos para el Meta, tenemos con Bionco Villavicencio y Renacer, ¿sí? Centro Oriente hay otros departamentos, entonces, pero acá para el Meta estamos con Bionco y con Renacer. En este momento estamos activos con Bionco. Y en este caso ya vemos que cuando la IPS especializada, al momento en que se le presenta al paciente, ¿cierto? Deberá responder la fecha de asignación de la cita. Entonces, nosotros le informamos, generalmente tenemos contacto con el paciente, ¿cierto? Y le debemos informar oportunamente o con ese caso, la IPS especializada llama al usuario, ¿cierto? Y lo debe contactar. El contacto debe hacerse directamente, llamar obviamente las veces que sea necesario, en diferentes horarios, en diferentes días, tener un WhatsApp, hay que buscar correo electrónico, hay que conservar la confidencialidad siempre, ¿sí? A la vez de que se agote y no encuentre el usuario, entonces se le comenta a la EPS o a las IPS que presentó el paciente para ver si hay una nueva búsqueda de contactos por si el paciente se ha perdido. Es importante conservar siempre la trazabilidad digamos, del proceso de esos casos especiales que estamos nosotros. Pero no nos podemos decir que venga, que busque, que estoy buscando, no. O sea, con mucha confidencialidad hacemos la búsqueda del paciente. Inicialmente lo hace la IPS especializada y ya nosotros no lo informan si requerimos nosotros buscar al paciente y dar la atención por si ha habido algún abandono o no encontramos el paciente. Estos son nuestros indicadores de gestión, ¿cierto? Nuestro porcentaje de gestantes tamizadas para VIH. Todas nuestras gestantes, acuérdense, por trimestre, deben estar tamizadas para VIH-Sida. El porcentaje de personas viviendo con VIH, con tratamiento antirretroviral y con última carga viral indetectable, y el porcentaje de personas con detección temprana de VIH-Sida, ¿sí? Entonces, recuerden, IPS primarias, ese porcentaje de gestantes tamizadas para VIH, todas las IPS primarias hacen la prueba de VIH. Entonces, no se nos puede quedar
que ese indicador de gestión de gestantes tamizadas no esté con el cumplimiento del 100%, porque todas nuestras gestantes lo deben tener y adicionalmente todas ustedes hacen estas pruebas. Entonces, cuando a veces encontramos los indicadores de gestión y dicen que no cumple, ¿por qué no cumple? Porque no están reportando la información. O porque en la cohorte de gestantes se está yendo en blanco y no lo están relacionando. Para recordarles, esta es nuestra resolución 273 del 2019, ¿cierto? Por medio del cual se establece el reporte de la información para los eventos de virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y por el cual hace parte nuestra cuenta de alto costo. Recuerden que ese reporte de información es anual, se mide el 1 de febrero, digamos, de este año al 31 de enero del próximo año. Empezamos con nuestra cuenta de alto costo y es importante ir alistando la información para cargar y hacer la auditoría pertinente. Esto hace parte de las actividades que hacemos nosotros, la recolección de la información, que lo hacemos los zonales, la región nacional meta, ¿sí? Se hace una preauditoría de alistamiento validando la información. La dirección nacional, el nivel nacional, carga como tal la información en la malla, corrige los errores y carga los soportes. Y finalmente, a nivel nacional hacen la auditoría, ¿cierto?, para validar esa información y esa consistencia de los datos clínicos y administrativos. Entonces, esa es nuestra ruta. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Es muy sencilla. No sé si tengan alguna pregunta para hacerme. En el link está, por favor, diligenciar la asistencia. Si tienen alguna duda, pues la pueden hacer saber. Recuerden que ustedes IPS primarias hacen las primeras pruebas, ¿sí? Y las reportes de esas pruebas lo envían, ¿cierto?, por correo electrónico a sus profesionales de gestión de riesgo de provincia o en su defecto directamente con la jefe Claudia en el nivel, a nivel de Villavicencio, que es nuestra referente, nuestra encargada del programa a nivel de la zonal meta, para que hagamos gestión del evento y del seguimiento y poderlo incluir. Nosotros posteriormente le estamos retroalimentando del ingreso de la paciente cuando es una gestante, es sobre todo porque lo que les comento, la paciente ingresa al programa, pero ella debe seguir siendo, si es gestante, debe seguir siendo atendida en la IPS primaria para sus controles, porque el control prenatal no es algo aparte que se vaya a hacer en una IPS especializada para atención de pacientes con VIH, ¿sí? Entonces, pero y recuerden que nuestras gestantes tenemos que estar pues en el ojo de la mira en el seguimiento, porque esa paciente no puede tener su parto normal, sino debe ser programada con cesárea y unos tiempos establecidos. Yo les puedo compartir o les voy a compartir la presentación, el protocolo del Instituto Nacional de Salud y la guía de práctica clínica para que la tengan de consulta y cualquier, digamos, pregunta, inquietud, pues igual nos pueden llamar para nosotros asesorarnos. Lo importante es que ustedes conozcan que Nueva EPS cuenta con el programa de ingreso a nuestros usuarios y que para ingresar a nuestros usuarios necesitamos, obviamente, que ustedes nos den ese apoyo tan valioso que hacen que la afectación del usuario en el primer nivel nos envíen los exámenes realizados, la historia clínica y el contacto del usuario para nosotros poder ingresar al programa. No sé si tienen alguna pregunta. Hablé muy rápido. No todos a la vez. No, señora, no tengo preguntas. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Puede acercarse un poquito más al micrófono, por favor? Que no, señor, que no tengo preguntas, que este computador tiene el micrófono bien lejos. Ah, ok, muchísimas gracias, sí, señor. No sé si alguien más tenga una pregunta, pueden socializar al interior de sus IPS este proceso.
Es importante que ustedes conozcan, dentro de las asistencias técnicas que hace Nueva EPS, hay un link por allá pequeñito, un ítem, donde preguntan que si ustedes conocen el proceso de ingreso, ¿cierto? Entonces, algunos dicen, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, por favor, hay que socializar estos procesos al interior de sus IPS para poder dar, obviamente, una adecuada atención a nuestros usuarios y evitar demoras y barreras de acceso, ¿sí? Lo que necesitamos es que el usuario esté con nosotros, esté activo y podamos nosotros darle ingreso en los tiempos adecuados. A veces nos quedamos con los reportes en el consultorio, en el laboratorio, no, es que toca hacer otro proceso, nos toca a nosotros, y se pasa el tiempo y pues sobre todo con nuestras gestantes tenemos que estar pues muy en el ojo de la mira, ¿cierto? Para que el tiempo es oro, en una mujer embarazada el tiempo es oro. Entonces no podemos gastarnos tanto tiempo en este proceso. Y pues obviamente con nuestra población general también de la misma forma. Pero si no tienen ninguna pregunta, no sé si la jefe Claudia quiera aportar alguna información, o la jefe Geraldine. Bueno, entonces vamos a dar por terminado. Muchísimas gracias. Agradezco por favor diligenciar el link de asistencia. Recuerde que todos los martes es de socialización de eventos de la ruta materno-perinatal. Específicamente hoy lo hacíamos para nuestras gestantes. Tenemos eventos de gestantes con VIH en este momento en la zona meta y pues debemos estar obviamente muy atentos al proceso, nuestros controles y realizar las tamizaciones para VIH en cada trimestre como lo establece la guía. Entonces, muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto cualquier cosa con mucho gusto. Por favor, me diligencian el link de asistencia, si no lo están diligenciando y pues obviamente no quedan como si no se hubiera capacitado la IPS.